Maestro, la mujer sigue llamándolo. ¡Jesús! Es mejor hacer que se vaya. ¡Señor! O no dejará de molestar. ¡Jesús! Oye. Tenga misericordia. Cure a mi hija. Yo fui enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor. Por favor, salve a mi hija. No es bueno tomar el pan de los hijos y lanzarlo a los cachorros. Lo sé, señor. Pero también los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus dueños. Mujer, grande es tu fe, que se ha hecho conforme tus deseos. Hija. Hija. Padre, ¿qué sucedió? Hija. Ya está bien mi hija. Hija. Vamos a ir directamente al grano. Vamos a un pasaje bíblico que es chocante por el trato de Jesús, que no es fácil de entenderlo a primera vista. No es fácil de entenderlo. Vemos a un Jesús con un trato extraño, con un trato duro. Cuando la mujer sirofenicia se acerca donde Jesús a pedirle ayuda y recibe un trato porque a primera vista es muy chocante, ¿verdad? Es muy chocante. La historia dice en Mateo 15, del 21 en adelante, que una mujer llamada Sirofenicia, es muy significativo que diga que es Sirofenicia, es decir, no es israelita, no es judía, no forma parte todavía del plan de Dios hasta que Cristo no muera en la cruz, es una gentil. Y esta mujer se acerca a Jesús desesperada porque su hija tiene un grave problema y va a pedirle ayuda. Le reconoce como el Mesías, que esto es muy importante, lo reconoce como el Mesías, clama delante de él y lo primero que hace Jesús es no decir nada. Ella se acerca, los discípulos intervienen y dicen: despídela que molesta. Pero aquella mujer todavía se acerca más y Jesús le dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no es suficiente con ese desplante aparente de Jesús, que la mujer se acerca más todavía. Y ya el remate final es cuando Jesús le dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. El trato es excesivo. El trato es muy duro. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, si hubiésemos estado en aquel lugar, hubiésemos aplaudido a la mujer. Nos hubiéramos visto de parte de la mujer porque el trato de Jesús es extremadamente duro. Fijaros que viene con un dolor. Es una madre desesperada. Viene con un clamor y le reconoce. Y lo primero que hace Jesús dice, y Jesús no dijo nada. Jesús le guarda silencio. Y a veces este trato de Dios es muy duro, cuando Dios nos guarda silencio, cuando clamamos por algo y no recibimos una respuesta, y sobre todo cuando viene de un clamor muy grande, tiempos en los que hemos clamado de forma muy profunda
y no hemos recibido una respuesta. El silencio de Dios puede ser muy violento, sobre todo para aquellos hijos de fe que están acostumbrados a oír su voz, están acostumbrados a que Dios nos aconseje y nos guíe de alguna manera, pero en esta ocasión, cuando Dios nos guarda silencio, pues nos hace esto sufrir, porque de vez en cuando Dios guarda silencio. En una ocasión decidió estar en silencio y se pasaron 400 años sin hablar. Como Dios diga que no habla, pero los silencios de Dios no están vacíos. Detrás de cada silencio siempre hay un propósito. Claro, el saber por qué calla Dios. Pilatos se le queda mirando a Jesús y le dice: pero ¿cómo no dices nada si los fariseos y los escribas te están acusando y no dices nada? ¿Cómo no te defiendes? Y el texto dice: Jesús guardó silencio. ¿Por qué Jesús no responde? En este caso, ¿por qué Jesús no responde? ¿Saben por qué? Por amor. Jesús calla por amor. Lo dice Sofonías: callará de amor. Porque hablar sería defenderse. Y si Jesús se defiende, hubiese hecho a todos pavesas y nosotros hoy no estaríamos aquí. Porque callar de amor es un gesto que hay que evitar de vez en cuando del Señor. Porque si nuestras palabras no van a ser mejor que nuestro silencio, a veces es mejor guardar silencio. Pero cuando Jesús guarda silencio, muchas veces lo hace, en esta ocasión lo hace por amor. Pero hubo otra vez en que Jesús también guardó silencio y lo hizo no delante de Pilatos, sino delante de Herodes. El Herodes que ha matado al Bautista, que le ha cortado la cabeza al Bautista. El Bautista que es el que le denunciaba, el que le dice lo que no se atreve a decirle nadie. Y como le incordia, le encarcela y después va y le corta la cabeza. El mismo Herodes, ese que le ha cortado la cabeza al Bautista, ahora tiene a Jesús delante y le pide milagros y le pide señales. ¡Qué desfachatez tan grande! Le cortan la cabeza al Bautista y ahora pides milagros. Y Jesús guardó silencio, dice el texto. Porque cuando hay una conciencia muerta, los milagros no pueden entretenerle. Si no somos capaces de respetar a Dios, de vivir en orden delante del Señor, luego estamos inhabilitados para pedirle cualquier bendición. Luego venimos aquí: Señor, bendíceme. Jesús guarda silencio cuando hay un desorden que no se quiere corregir. Cuando Dios te está avisando y nos está avisando de ese desorden, de ese pecado, y no queremos arrepentirnos, hay un momento en que Dios te disciplina guardando silencio. Porque escúchame bien, para el Hijo de Dios, el silencio es más castigo que una exhortación. Porque mientras hay exhortación, mientras hay reprensión, también hay comunión. Pero hay un momento en que cuando no obedeces a la palabra, no obedeces a la exhortación, Dios decide tomar un nivel más de disciplina y te guarda silencio, porque en ese silencio también hay una noción de distanciamiento y de lejanía. Tú vienes al culto, escuchas un mensaje de la palabra y te golpea, y te hiere, y te exhorta, y te confronta, y dices: Dios me ha hablado. Y te vas para casa herido porque Dios te ha hablado. Pero es que en ese hablarte también está su comunión. Dios me ha reñido, pero me ha hablado. Y luego seguimos de la misma manera. Pero cuando Dios guarda silencio, hay una noción de distanciamiento, una noción de ausencia, y sientes que el alma está huérfana. Cuando sientes que Dios como que Dios se ha alejado de ti, ese es más castigo que una exhortación para el verdadero creyente. Me llama mucho la atención que Israel, con el monte echando fuego, que tiembla, el monte tiembla, y con ese monte encendido levantan un becerro. Sin embargo, Dios les dice: no voy con vosotros, y se arrepienten. Hizo más efecto la amenaza de que Dios se alejaba que el monte encendido. Para el verdadero creyente, para el Hijo de Dios, es más castigo el silencio de Dios que una exhortación. Pero el silencio de Jesús con la sirofenicia es llamativo porque no le encuentra sentido. ¿Por qué le guarda silencio?
como que Dios escondía el rostro. Y esto es muy doloroso porque vengo con un clamor. No sé si te habrá pasado que estás delante de Dios con un clamor. Y eres su hijo. Y Dios no responde. No entiendo por qué. Aquella mujer que estaba llorando a los pies de Jesús, las lágrimas, cuando pegaron en sus pies, diría, ahora que mis lágrimas, porque el gesto es impresionante, unas lágrimas que caen en los pies, se volverá. Y Jesús sigue hablando con Simón el fariseo, se vuelve. ¿Por qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer para que Dios se vuelva? Cuando este silencio se prolonga, pues dentro de ti se comienzan a levantar sentimientos. Sentimientos como no le intereso a Dios. Sentimientos como Dios no me ama. Porque si yo estoy clamando, si estoy a sus pies y le estoy rogando y Dios no responde y estoy viviendo la indiferencia de Dios no me ama. Y se levanta en nuestro corazón como que Dios es indiferente a tu dolor. Y esto nos hace sufrir mucho. Cuando la experiencia desborda tu conocimiento, porque tú hay muchas cosas que conoces por conocimiento, pero en tu experiencia real estás viviendo otra cosa. Tú sabes por conocimiento que Dios te ama, pero en tu experiencia presente sientes que Dios no te ama. Tú sabes por conocimiento que Cristo ha dicho que estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, pero en tu experiencia real parece que Dios no está. Tú lo sabes por conocimiento, pero tu experiencia te está diciendo otra cosa. Y entonces es cuando surge dentro de nosotros el mayor conflicto del cristiano entre la fe y el sentimiento. Porque estamos continuamente batallando con esto, entre lo que sientes y lo que crees. Y hay un conflicto ahí dentro. Que yo conozco la Biblia, pero siento otra cosa. ¿Y saben cuál es el problema? Que nos dirige más lo que sentimos que lo que creemos. Tu estado de ánimo lo rige más lo que sientes que lo que crees. Y obedeces más a lo que sientes que a lo que crees. Y déjame decirte que generalmente lo que sientes es contrario a la fe. Generalmente. Porque el Evangelio es contraintuitivo, es decir, va en contra de todo lo que sientes. Nunca vamos a sentir perdonar al que nos ha ofendido, nunca vamos a sentir humillarnos cuando alguien nos ofende, nunca vamos a sentir la abnegación y la mortificación, nunca lo vas a sentir, porque eso no se siente. Eso se obedece por fe, no por sentimiento. ¿Y saben qué sucede? Que esta experiencia de que Dios te está guardando silencio y ahí parece como que hay una lejanía y empiezas a decir Dios no me ama, y sientes dentro de ti esta sensación, pues hay un conflicto que hay que solucionar. Dios se ha dejado de vivir, no le intereso a Dios, Dios no me responde, Dios no se acerca, Dios no siento a Dios. Entonces aquí pasa algo, alguien tiene que ser el malo, o es Dios o soy yo. Alguien tiene que ser el malo. Ya está, soy yo. A ver, hay que salvar a Dios. El malo soy yo. Y todo lo que me está pasando es porque yo soy malo. Dios no me ama porque no cumplo las expectativas. Dios no me responde porque no llevo las exigencias. Dios no se acerca ni me habla porque claro, es normal, porque yo soy malo, porque no cumplo, porque no llego, porque no alcanzo, y es normal que Dios me responda con silencio. Y empiezan los remordimientos espirituales dentro de nosotros, y comienzan los ataques de conciencia, y comienzan los prejuicios espirituales, y vives una vida espiritual entre los lamentos de tus propios sentimientos y los autocomplejos que tú mismo te atribuyes a ti mismo. Y de vez en cuando no vienes al culto porque te sientes mal. Y hay domingos que te saltas porque no quieres tomar la Santa Cena. Porque hay un sentimiento ahí de culpa que no se termina de solucionar. Porque tú lo sientes así. Me llama mucho la atención que aquella mujer, la viuda de Sarepta, fijaros bien, cómo venía esa mujer, con qué problema, no tiene para comer. No tiene para comer. Y tiene un niño que está... ¿Tú sabes que es un niño pidiéndote de comer? Un niño que
le pide un vaso de agua. Y esta mujer se coge y se va a hacer el vaso de agua. Pero hermanos, su situación es lo suficiente para negar un vaso de agua a cualquiera. Con la situación que ella tiene, sería suficiente para decirle a los demás: yo no estoy para nadie, pero si mira lo que tengo yo. ¿Sabéis por qué le dio el vaso de agua sin rechistar esto? Yo lo creo así. ¿Saben por qué? Porque si me niega el vaso de agua tiene que dar explicaciones. Y antes de dar explicaciones, prefiero dar un vaso de agua. Porque el conflicto que tengo dentro es tan profundo. Es un conflicto tan interno que el conflicto no es con ningún hombre, ni con ningún profeta. El conflicto es directamente con Dios. ¿Dónde lo vemos? Cuando el niño muere, dice esta mujer: ¿a qué has venido, profeta? A recordarme mis pecados del pasado. Lo sacó fuera. ¿Habéis visto lo que tenía dentro? Lo tenía dentro, pero cuando le pidió un vaso de agua no dijo nada. Y en todo el proceso no dijo nada. Pero cuando ya llegó el golpe fuerte: ¿a qué has venido? A recordarme mis pecados del pasado. Porque ella no conseguía olvidarlos. Ella estaba en su conciencia diciendo: lo que me pasa es por causa de mis pecados en el pasado. Porque hay un conflicto interno que, como siente que le va mal la vida, siente que es fruto de sus pecados, de lo mal que ha hecho, de lo mal que lo hace. Y lo tenía interno. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Cumpliendo con los mínimos con tal de no dar explicaciones. Es que si no vengo al culto todos los días me van a pedir explicaciones. Y yo no quiero contar esto, no tengo ganas de contarlo. No tengo ganas de contar lo que me pasa por dentro, que tengo un conflicto directamente con Dios que no consigo solucionar. Y como es grave, porque hay que guardar la imagen de nuestra fe, ¿eh? Hay que guardar la imagen de nuestra fe. No está bien visto. Pues yo con Dios no lo tengo tan claro. No me trata bien. Y ese conflicto tan interno lo escondemos. A veces hay ciertos altercados contra Dios que no decimos en voz alta, que se quedan guardados en el corazón. Fijaros que en todo el proceso esta mujer no dice nada, pero cuando llega el golpe fuerte entonces lo saca. Su respuesta revela ese conflicto tan interno entre el sentimiento de culpa y su propia experiencia. Sentimientos de culpa. Que hay gente que vienes una temporada y luego te vuelves a marchar. Y luego regresas y luego te vuelves a marchar. Tomas la Santa Cena una semana, la otra semana la otra. Porque el sentimiento de culpa no termina de marcharse. No termina de marcharse. ¿Sabes por qué piensas así de Dios? No se enfade nadie conmigo, ¿vale? No os vais a enfadar conmigo con lo que voy a decir. Por favor, no os enfadéis con nadie conmigo, ¿eh? Pero ¿sabes por qué generalmente piensas así? Porque se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Es que tú pagas así. Es que yo pago así. Dentro de cada uno de nosotros vive un Jonás escondido interno que dice que el que la hace, que la pague. Tú le cantas a la gracia, pero le cantas a la gracia, pero vives en la ley. Todavía hay dentro de ti que lo has hecho tan mal que es normal que vivas eso. Eres tan pobre y tan mediocre, no llegas, no alcanza, y es normal que Dios te pague como te estaba. Dentro de ti sigue la ley. Aunque venimos aquí, levantamos la mano a la gracia. Y por eso no te perdonas lo que Dios ya tiene olvidado. Tú te lo recuerdas y te condenas y te castigas, pero hace mucho tiempo que Dios ya se olvidó de eso. Tú no. Tú sigues queriendo pagar. Por eso, aquella mujer que le trajeron a Jesús en el Juan capítulo 8, y vienen los judíos y dicen: esta mujer le hemos encontrado un pecado y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? No vinieron con las manos vacías, ¿eh? Y no solo vinieron con piedras, vinieron con dos leyes. Vinieron con la ley religiosa y con la ley política. Los judíos no podían apedrear a nadie.
Si Jesús dice sí, apedrearla, inmediatamente va el Sanedrín donde Roma y dice: Pilato, que Jesús se ha saltado tu ley y han apedreado a esta mujer por su culpa. Velos andar y cogerlo preso. Si por el contrario Jesús dice: no, no la apedreéis, se habían dirigido al pueblo para decirle: ¿lo veis? Vuestro Mesías no cumple la ley de Moisés. Es perfecto. Allí había un corro rodeándoles con todas las leyes y en el medio Jesús y aquella mujer indigna. Les tenían rodeado, no podía, de esta no sale. Pero Jesús se agacha y empieza a escribir sobre la arena. No se sabe lo que está escrito porque la gracia es indescriptible. Y empieza a escribir: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice el texto: y empezaron a marcharse uno detrás de otro, acusados por su propia conciencia. Se la queda mirando y dice: mujer, ¿nadie te condena? Dice: nadie. Dice: ni yo. Les quisieron encerrar entre la ley política y la ley religiosa, pero Jesús les puso una ley por encima de la política y de la religiosa. Mujer, ninguna ley te salvaba. Mujer, todas las leyes te condenan, la política, la religiosa, la social, todo el mundo te condena, pero aquí está la ley de la gracia que perdona lo que no puede perdonar a nadie, que absuelve a la mujer más condenada, que limpia al más sucio, que levanta al más hundido. Esa es la ley de la gracia. Y no sabes vivir en ella. Ese texto que se encuentra en Isaías que dice: no apagará, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Sabéis de qué está hablando? De Israel. Israel era una caña cascada y un pábilo que está humeando, que es un fuego que está a punto de apagar. ¿Sabes por qué dice? No apagará. Porque los pastores hacían eso. Los pastores, cuando una caña ya estaba cascada, no la restauraban porque ya no tenía restauración y terminaban por hacerla cachos. Cuando un fuego estaba a punto de apagarse, ningún pastor se preocupaba en volver a reactivarlo. ¿Sabéis qué hacían? Lo pisoteaban. Pero dice Dios: Israel, cualquier otro ya te había hundido, cualquier otro ya te había destruido, cualquier otro ya te había aniquilado, pero yo no soy como los demás. Yo no voy a destruirte, yo voy a levantarte, yo no voy a desahuciarte, yo voy a recuperarte. Porque Dios es capaz de recuperar incluso lo que tú ya estás por perdido, y es capaz de perdonarte lo que tú no consigues ni olvidar. Y no sabes vivir en eso y sigues sintiendo, y así vives atormentado por tus propios sentimientos, sin saber lo que es el perdón de Dios, aunque lo tengas en tu mano. Este conflicto no es con Dios, es con tu propio corazón. No es Dios quien te está pidiendo eso, es tu propio sentimiento, que le crees más a lo que sientes que a lo que crees. Y este trato tan terrible le estaba enseñando a esta mujer esto. Primero se acerca, Jesús le guarda silencio y van los discípulos y dicen: despídela. Al silencio de Dios se le añade el estorbo de los hombres, porque a veces los hombres estorbamos mucho. Al silencio de Dios le estorban los custodios de la gracia. Los discípulos no querían que nadie tocase a Jesús. Iban a los niños: quitad a los niños, no los molestéis. Decía Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí. Se iban a acercar a otros: quitad, no os acerquéis. Le iban rodeando a Jesús. Y Jesús: pero dejad que la gente se acerque a mí. Los custodios de la gracia, que no lo toquen, que no toquen nada. Cuando los hombres estorban, mira lo que te digo, normalmente Dios utiliza a hombres para hablarte. Normalmente, casi siempre lo hace así. Dios utiliza a hombres para hablarte. Normalmente. Pero hay ocasiones en que Dios no utiliza a hombres, porque lo que Dios tiene que decir es tan personal que no puede pasar por el filtro de ningún hombre, porque el filtro del hombre distorsiona la originalidad del mensaje de lo que Dios quiere decirte. No puede decírselo a ningún hombre, porque el hombre en su filtro va a estropear el mensaje original de Dios y necesita decírtelo de forma personal, íntima, directa, de su espíritu a tu espíritu, porque el filtro de hombre distorsiona mucho. Distorsiona. Pablo dice: el Espíritu de Dios todo lo escudriña en lo profundo de Dios. ¿Quién conoció el corazón del hombre sino el mismo hombre? Dice: de la misma manera el Espíritu nos revela las profundidades
Espíritu Santo quien revela personalmente. ¿De qué está hablando? De la encarnación del Verbo. Las profundidades del corazón de Dios era la encarnación del Verbo. Y cuando Dios quiso traer ese mensaje de la encarnación del Verbo, cuando fue a decírselo a María, no utilizó ningún hombre, vino el mensaje directamente del cielo. Cuando Dios tenía que decirle a Juan el Bautista que anunciara el Cordero de Dios, el propio Juan el Bautista dice: aquel que me envió me dijo. No envió ningún hombre, porque hay mensajes que necesitan la originalidad de Dios y el filtro del hombre lo va a estropear. Que no se enfaden mis hermanos conmigo. Siempre digo esto. Llega Pablo a Jerusalén y ahora llega el profeta Ágabo, le quita el cinto, le ata las manos y le dice: aquel que es dueño del cinto le van a hacer lo mismo, le van a atar en Jerusalén. Y ahora todo el mundo sale llorando. Tantos salen llorando que el propio Pablo se ve afectado. Y dice Pablo: ¿pero qué hacéis quebrantándome el corazón? Se vio afectado. Pero rápidamente Pablo se sacude. Aunque tenga que ir a la muerte, ¿qué hacéis contristándome? Se sacudió de la autocompasión que le estaban añadiendo. Pregunto, ¿lo que decía el profeta Ágabo es mentira? No, es verdad. Pero el filtro de los hombres de Jerusalén tiñó el mensaje de autocompasión y de victimismo. Y le querían librar. Pero ¿sabéis por qué Pablo pudo librarse de eso? Porque un capítulo anterior, cuando se despide de los de Troas, les dice: me voy para Jerusalén, sin saber lo que me espera, solo que allá por donde voy, el Espíritu me da testimonio y me dice que allá por donde vaya me esperan prisiones y cárceles. Como se lo dijo el Espíritu Santo directamente, ningún filtro estropeó el mensaje de Dios directamente para su corazón. Cuando Dios te dice algo de forma personal, no hay quien te tuerza del camino. ¿Sabes qué sucede? Que a veces nosotros, disculpadme hermanos consiervos, queriendo hacer bien, endulzamos demasiado el Evangelio y lo llenamos de victimismo y nos llenamos de pena. Pero hemos sido llamados, hermanos consiervos, a predicar el Evangelio de la cruz con todos sus clavos. Amén. No podemos quitar ni un clavo a la cruz de Cristo. No podemos quitarle ni una espina. Escúchame bien, no se te ocurra limpiar ni una gota de sangre del madero. El Evangelio de la cruz de Cristo tiene que seguir predicándose en todas sus exigencias y que nuestro filtro no sea cambiante porque sea mi primo, mi pariente o mi amigo. Dios tiene que decirte algo, te lo tiene que decir a ti de forma personal, porque nadie te lo va a decir como Él. Se acerca donde Jesús y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque por fin Jesús habla. Jesús habla, pero no le dice lo que ella espera, porque Jesús quiere hablarte. Tú estás esperando una respuesta de Dios. Incluso ya está en tu mente qué tiene que decirte Dios. Pero Dios habla y no habla lo que tú esperabas. Porque Dios y el Evangelio no es una respuesta a tus inquietudes personales. Tú tienes inquietudes personales y estás esperando que Dios te las responda, pero el Evangelio de Cristo no responde a tus inquietudes personales. De hecho, venimos al Evangelio con muchas inquietudes y con muchas necesidades que el Evangelio no suple. ¿No lo veis que no lo hace? Pero es que no lo veis que no lo hace. No ves que no nos evita dolores, no nos evita sufrimiento y no nos evita adversidad. ¿No lo veis? El Evangelio de Cristo no responde a las miserias de Adán. ¿Por qué sufrimos tanto? Le preguntamos a Dios. Eso no se lo tienes que preguntar a Cristo, solo se lo tienes que preguntar a Adán. Cristo no habla de miserias. Cristo habla solo de sus glorias. Porque el Evangelio de Cristo no se ha fundado sobre las cenizas de Adán, se ha fundado sobre las glorias de Cristo. Por eso los dos malhechores, el uno le dice: bájame de aquí y desciéndeme. Con ese ni habló. Sin embargo, el otro, que es capaz de verle como un rey, le habla de paraísos.
que nos responda qué. Que nos responda qué. ¿Cuántas preguntas le estás haciendo a Dios que no te responde? Y no te las va a responder. Con Cristo no se habla de eso. El Evangelio no es una respuesta a lo que tú estás pensando. Llega aquel paralítico con los 4 amigos, le meten debajo del techo y se pone ¿a qué va el paralítico? ¿A qué va? A que le sale de su parálisis, ¿no? A eso va. Y se le queda mirando a Jesús y dice, tus pecados te son perdonados. Pero si yo vengo que me cures de la parálisis. Sí, pero tienes un problema más interno que tú desconoces. Tú me has venido a esto, pero yo sé lo que necesitas más que tú. Y ahora le sana, le perdona los pecados, pero no por él. Dice, sino por la fe de los amigos. O sea, el perdón de los pecados no respondía a ninguna pregunta del paralítico, respondía a la fe de los amigos. Y ahora cuando está ahí, quería perdonar los pecados, el Sanedrín alrededor comienza a murmurar, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Y dices, que me criticas por eso? Pues ahora, para que veas que yo soy Dios, ahora levántate y márchate. Yo me imagino al paralítico con el lecho en su mano yendo para pasar para casa rascándose la cabeza. Vamos a ver. Me perdona los pecados por mis amigos y me levanto de mi parálisis por los enemigos. ¿Y yo qué pinto aquí en todo esto? No respondió nada de lo que él preguntaba. Por eso, tú le estás haciendo preguntas a Dios que no te responde. Sin embargo, te está otorgando cosas que ni has pedido. Porque no sabes tú lo que necesitas. Tú no eres consciente de lo que realmente necesitas. Es Dios quien sabe exactamente lo que precisas. Y no le van a estorbar tus inquietudes, ni tus preguntas, ni tus ignorancias. Dios sabe lo que tiene que hacer contigo y lo va a llevar a cabo. Amén. Amén. Dejadme terminar. Cualquier suceso de tu vida lo conoce Dios mejor que tú. Cualquiera. ¿Tú crees que esto se debería haber solucionado de esta manera, de esta manera y de esta manera? Dios sabe cómo solucionarlo mejor que tú. Finalmente, este trato tan duro llega a su cima cuando le dice, no está bien echar el pan de los hijos y echar solo a los perrillos. Esto hubiese hundido a cualquiera. Pero ¿sabes? Cuando Jesús le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, ¿sabes qué le estaba diciendo? Eres gentil, no tienes derechos. Qué fuerte. Tengo poder, pero no es para ti. No tienes derechos ni la dignidad. Parece muy fuerte, ¿verdad? Se la está presentando la gracia. Porque ante la gracia solo te puede recibir cuando tú entiendes que no hay derechos. Dios al orgulloso lo mira de lejos. Para que la gracia te pueda recibir, tú tienes que venir sin derechos. Lo que estaba haciendo Jesús era, gracia te presento a la sin derechos. Sin derechos te presento a la gracia. Y una vez que ya ha conocido que no tiene derechos, que reconoce que no lo merece, la gracia lo recibe, pero espera. La gracia dice, la recibo, pero necesito fe. ¿Por qué? Porque tiene una hija poseída en su casa. Unos capítulos antes, hay un hombre donde los discípulos con el mismo caso, su hijo estaba poseído. Y no pueden liberarlo. Y cuando llega Jesús, no han podido. ¿Por qué no pueden liberarlo? Y le dice Jesús, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, este caso exige un grado de fe superior al normal. La mujer viene con el mismo problema y con el mismo caso. Y esta mujer que viene con tanta desesperación todavía no tiene la fe que se requiere para darle lo que ella necesita. Por eso Jesús no la estaba negando nada, absolutamente. Lo que estaba haciendo era prepararla y desenterrar la fe que tenía dentro. Y ese zarandero desarrolló la fe que la mujer necesitaba para recibir su sanidad. Porque Dios quiere sanarte. Y Dios quiere levantarte. Y Dios quiere curarte de tus emociones. Y quiere curarte de esos sentimientos negativos. Pero necesita la fe. Necesita tu fe. Y tu fe está adormecida.
trato de Dios contigo es absolutamente compromiso de Dios. Y sabe Dios lo que está haciendo. Así que confía. Descansa. Descansa. Sabe Dios lo que está haciendo contigo. No se ha equivocado. Porque es muy duro esto. No te preocupes. Cuanto más está desenterrando es porque lo que hay dentro es más grande. Hay algo que Dios quiere darte, solamente que te está preparando.